Voy a dar inicio a la disertación sobre la narratividad desde diferentes perspectivas y voy a iniciar con la perspectiva de Friedrich Nietzsche, destacando que fue una de las figuras más revolucionarias de la filosofía y sus pensamientos no solo desconcertaron a pares de su época, sino que actualmente representa un desafío sobre nuestras ideas en el mundo actual y sobre nosotros mismos. Nietzsche estuvo influenciado en sus pensamientos por algunos filósofos de su época como Schopenhauer, Marx, Heidegger y Kant, y su infancia o su vida estuvo influenciada por algunos factores como la orfandad, ya que su padre falleció cuando él tenía 5 años de edad y quedó bajo la tutela matriarcal de su mamá, quien le inculcó una educación femenina muy rigurosa y estricta. También quedó bajo la tutela de su mamá, su abuela y sus hermanas. Estos factores o influencias se conjugaron en una combinación que llevaron a Nietzsche a rechazar las normas sociales y morales que sentía que le eran impuestas en esa época. Esto originó a que Nietzsche se centrara en estos dos movimientos. Él tenía como una negación y el aspecto radical de su crítica se basó en la inversión del platonismo y la trasvaloración de los valores. En relación a la inversión del platonismo, Platón planteaba que existían dos mundos, un mundo ideal o trascendental y un mundo sensible, donde Platón priorizaba el mundo ideal sobre el mundo sensible. Platón planteaba que el mundo ideal era perfecto, era un mundo lleno, eterno, ideal y verdadero, y el mundo sensible era el mundo imperfecto y terrenal, y temporal. Estos planteamientos promovían la negación de la existencia terrenal de los individuos, cuestiones que Nietzsche cuestionaba, y por eso cuestionaba duramente a Platón. Estas eran las acepciones de la cultura occidental a las cuales Nietzsche se oponía. La transvaloración de los valores también plantea revisar y reemplazar los valores tradicionales del platonismo, que ya dijimos cuáles eran, ya que esto era impuesto para controlar a las personas y mantener estructuras de poder logrando mantener a las personas sometidas o había una opresión de los fuertes sobre los débiles. Nietzsche propone en este sentido crear valores que celebren la vida y no seguir promoviendo los valores como el sacrificio y la humildad, ya que eso lo que hace es promover el dominio del fuerte sobre los débiles. Estos movimientos le permiten a Nietzsche, a través de la genealogía y el perspectivismo, el desarrollo de su pensamiento filosófico, donde Nietzsche plantea que la realidad es percibida de manera subjetiva y relativa y que no existe una verdad objetiva ni universal. Se basa en interpretaciones subjetivas que están condicionadas por factores culturales, históricos y personales que dependen de las vivencias y experiencias de los individuos y que de esta manera se van a construir las realidades. A través del perspectivismo, Nietzsche también plantea que existen dos dimensiones, una epistemológica y una ontológica. La epistemológica se basa en la sinonimia del conocer para valorar, ya que él planteaba que para valorar era necesario conocer. No podemos emitir juicios de valor sobre algo que no conocemos. Y ontológicamente él planteaba que la realidad está constituida por perspectivas individuales, las cuales representan una pequeña visión sobre la realidad y también produce a la vez un devenir entre las interpretaciones para destruidas y generar percepciones nuevas o conceptualizaciones nuevas. En resumen, las narrativas según Nietzsche son creadas por las culturas y las sociedades para imponer significados y valores. Estas no son verdades universales y son construcciones sociales que reflejan relaciones de poder, ya que permiten el dominio de los más débiles sobre los más fuertes a través de sus conocimientos.
Nietzsche también postula que no existe una verdad objetiva ni universal y que cada punto de vista ofrece una visión parcial de la realidad. Por lo tanto, las realidades son construcciones sociales individuales. ¿Okay? Continúo con la narratividad desde la perspectiva de Heidegger, quien plantea que la narratividad puede ser percibida o descrita desde la fenomenología hermenéutica para lograr una transformación ontológica y existencial. Él plantea 4 elementos principales. En primer lugar, plantea la búsqueda de las competencias epistémicas y la plantea como una competencia que es necesario para desconstruir, una habilidad para desconstruir los conceptos y comprender las realidades. Este es un proceso que requiere, un proceso activo que requiere una autorreflexión, no es innato, ya que este proceso es activo y se da una interioricidad del individuo sobre la vida humana y permitirá que el individuo alcance una nueva manera de ver el mundo y redefina sus conceptos fundamentales como ser y realidad. Es donde Heidegger crea o da apertura el concepto del Dasein. ¿Okay? Ya se instaura como un concepto en la filosofía, sobre todo en la parte que es la narración como transformación existencial. Aquí Heidegger propone que la existencia humana se narra a sí misma a través de una transformación entre 2 estados claves, que son la impropiedad y la propiedad. En la impropiedad, él postula que el ser humano no se posee a sí mismo, sino que su existencia es definida por lo que los otros esperan de él. Y en la propiedad, el individuo se apropia de su existencia, logrando autenticidad al aceptar y enfrentar su propio ser. Esta transformación se articula mediante el lenguaje y su expresión final es el enunciado yo soy, que simboliza la aproximación plena de la existencia y la competencia epistémica. El tercer elemento sería la narración como estructura mínima. Aquí Coulter y Hennig definen que el relato mínimo es la transformación entre un estado inicial y un estado final, y está representado por un verbo que expresa el cambio. Estas ideas fueron asumidas por Heidegger y lo incluyó en el relato mínimo del Dasein. Heidegger adapta esta idea al marco existencial y es el paso, o representa el paso de yo no soy yo mismo, o sea, la impropiedad, al yo soy, que viene siendo la propiedad. Este proceso implica una conquista de la propia existencia y una nueva manera de comprender las interpretaciones y el mundo real. Okay. En tercer lugar, tenemos la narración de la vida sobre la vida, donde Heidegger representa una reflexión sobre la vida misma. Este enfoque posiciona la narración como una herramienta para reconstruir la génesis del sentido y comprender la vida de manera profunda y ateórica. En resumen, la narración para Heidegger no solo es un relato lingüístico, sino que es una transformación ontológica y existencial que conecta al ser humano con su ser más auténtico y es el medio a través del cual el Dasein comprende su existencia y se posiciona en el mundo. Okay. En tercer lugar, tenemos la narratividad desde la perspectiva de Gadamer, quien fue un discípulo de Heidegger y considera que las narrativas son fundamentales para la comprensión humana, porque toda experiencia está mediada por el lenguaje y las historias que contamos y escuchamos. Gadamer incluyó las categorías del diálogo, ya que en la hermenéutica filosófica de Gadamer se propone como una reflexión sobre el fenómeno de la comprensión humana en su dimensión histórica y lingüística. Por medio de la categoría del diálogo, como había comentado anteriormente, Gadamer expresa el dinamismo a través del cual podemos transitar desde la tradición hacia la historia y
contiene unos elementos claves de la narratividad. En primer lugar tenemos el diálogo y la fusión de horizontes, donde plantea que la comprensión ocurre en un diálogo entre el pasado y el presente, lo que él llamó fusión de horizontes, ¿okay? Y conecta nuestras narrativas actuales y dialógicas con las tradiciones y narrativas del pasado. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos las narrativas históricas, las cuales se unen en el tiempo. Gadamer entiende que las narrativas se unen en el tiempo, ya que las narrativas no son archivos de hechos pasados, sino una forma viva de interpretar la experiencia humana. A través de ella nos reconocemos como parte de una tradición personal y cultural, y nos permite entender el mundo que nos rodea. El tercer elemento es el papel del lenguaje. Todos sabemos que vivimos, que todo lo que sabemos y vivimos lo producimos a través del lenguaje de la palabra, y estas palabras forman la narrativa que nos dan identidad. El cuarto elemento es la hermenéutica como narrativa. Aquí Gadamer explica que para comprender es algo similar a contar o escuchar una historia. Ricoeur aborda la narratividad como un aspecto central de la experiencia humana. Y para él no solo es contar historia, es una forma de darle sentido al tiempo, a la identidad y a las acciones humanas. Para él existen elementos fundamentales de la narratividad. Dentro de estos tenemos la relación entre narratividad y tiempo, donde él plantea que para comprender el tiempo humano es necesario comprender los eventos aislados, ya que se pierde el sentido si no se conectan en un relato. Para él vivimos el tiempo de dos maneras: en un tiempo cósmico, que es el tiempo objetivo, que es el relacionado con las fechas, los relojes, las horas, y el tiempo humano, que es la manera en que vivimos y sentimos el paso del tiempo, y está relacionado con los recuerdos y las expectativas. La narratividad traduce el tiempo humano en relatos significativos. Asimismo, esta configuración narrativa está dividida en tres niveles a través de mimesis, las cuales son experiencias y acciones. Son mimesis, que son experiencias, estas son integradas en diferentes niveles. En el nivel 1, las experiencias y acciones humanas deben ser organizadas de manera narrativa para organizarla, como ya dije, valga la redundancia, en una narrativa. En la mimesis 2, aquí se estructuran de manera coherente en una trama que le permite organizar la narrativa de manera más amplia. Y en la mimesis 3, aquí los escuchas interpretan y relacionan la historia con sus propias experiencias, y en este momento se conecta la narratividad con el mundo personal del receptor. ¿Okay? El tercer elemento en la narratividad de Ricoeur es la identidad narrativa, donde él propone que las personas construyen su identidad mediante la narratividad y las diferencias entre estos dos tipos. ¿Okay? Él propone que existen dos identidades, que es la ixidad, ¿okay? Que es una identidad en constante cambio y que se va transformando a través del tiempo y de nuestras decisiones y experiencias, y la mismidad, que es una identidad estable, donde el sentido es de ser la misma persona a lo largo del tiempo. La narratividad conecta estas dos formas de identidad, permitiendo encontrar continuidad en la narratividad. Okay. Continuamos con la narratividad desde la perspectiva de Michel Foucault, quien ofrece una visión profunda sobre cómo las narrativas funcionan en las sociedades y cómo éstas influyen en las percepciones y entendimientos de las realidades. Foucault también plantea que no aborda la narratividad en un sentido tradicional. Para él la narratividad está simplemente
simplemente no son historias que contamos, sino mecanismos de poder y conocimiento que influyen en cómo vemos y entendemos las realidades. Dentro de los elementos que él destaca tenemos las herramientas de poder creadas y controladas por quienes tienen el poder. Él explica que las narrativas dominantes en una sociedad son creadas y controladas por quienes tienen el poder. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos la relación entre narrativas y conocimiento, donde él plantea que las narrativas son formas de establecer verdades en una sociedad, las cuales no son objetivas, sino construcciones que responden a intereses específicos, y quien tiene el conocimiento es quien maneja el poder. En tercer lugar, tenemos las narrativas y exclusión, donde Foucault propone que en la narratividad no solo incluyen ciertas historias, sino que también se incluyen otras perspectivas o algunas voces, creando un sistema de desigualdad, donde solo algunos discursos son considerados válidos y otros no. Y en el de cuarto lugar tenemos la deconstrucción de la narratividad, que nos permite entender las motivaciones, ya que él propone que debemos cuestionar y deconstruir las narrativas dominantes para entender sus motivaciones y revelar cuáles son las estructuras de poder detrás de cada narrativa, abriendo espacio a otras formas de conocimiento y resistencia frente a normas impuestas por la sociedad. En conclusión, él concluye que las narrativas no son neutrales, ya que funcionan como dispositivos para moldear las percepciones de los individuos y ejercer el poder de lo fuerte sobre lo más débil a través de las narrativas, el diálogo y las palabras. Y de esta manera concluyo mi presentación con un mensaje de Nietzsche, donde resalta que no hay hechos sino interpretaciones y que la verdad se fragmenta en diferentes perspectivas.